Inéditos e inconclusos, un podcast para aprender de la vida en otras vidas, con Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Hola a todos, esto es Inéditos e Inconclusos. Yo soy Juan Fernando Mejía desde Ciudad de Panamá. Y yo soy Ernesto Priani desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes, Juan. Buenos sí, buenas días, todos. noches. Sí, yo, Buenas yo estoy una noches. hora más tarde que tú. Ya lo sé, pero los podcasts, como sabes, Ay, son claro, temporales, ¿no? son La gente puede estarnos absolutamente escuchando en la mañana, haciéndolo. en la tarde, en la noche. Entonces saludamos a todos nuestros escuchas a la hora que se encuentren, haciendo lo que sea que estén haciendo y agradeciéndoles su atención por incluirnos en sus planes para el día de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Juan? Porque hoy tenemos preparado un episodio especial de Hoy, esos que te hoy emocionan tenemos mucho. algo de lo que nos llega al corazón, porque se trata de una conversación sobre las memorias de Adriano y Marguerite Yourcenar y los textos que convergen alrededor de ella. Son varios, de varios estilos. Ese libro, digamos que se puede abrir a nuestra lectura por medio de su comparación con otras varias formas de escritura que ya vamos a ver. Además, como siempre, puesto que este es un podcast sobre la vida en la que aprendemos a través de otras vidas, nuestro interés está sobre todo en cómo la vida del emperador Adriano es relatada por Marguerite Yourcenar, el interés que ella tiene por relatar esta vida, lo que encuentra en esta vida, lo que nos señala, pero al mismo tiempo, ¿qué significa en la vida de Marguerite Yourcenar la escritura Exacto, de las memorias de Adriano? ¿No? Es sí. decir, ambas vidas nos Y interesan. las dos vidas nos interesan y nos enseñan cosas sobre la Sí, vida. exacto. Y como siempre, hacemos uso no solo de la obra de Magritte Yourcenar sobre Adriano, sino de una biografía sobre Magritte Yourcenar que se llama, Ujú. Se llama Marguerite Yourcenar, La invención de una vida, de creo que es una periodista francesa que se llama Josiane Savignon, que es muy interesante. y por supuesto, las propias notas que se han dado a conocer después de cómo Magritte Yourcenar buscó, investigó y se enfrentó al desarrollo de esta novela. Exacto. Y cómo fue, que es una apasionante historia, la manera en que ella llega a hacerse escritora de este libro en particular. Entonces vamos a tocar todos esos temas. Yo creo que es mejor comenzar, o sea, yo estuve pensando mucho sobre cómo ordenar la información. Creo que podemos comenzar por la biografía de Marguerite, luego ver las fuentes sobre las que ella tuvo que haber trabajado para hablar de Adriano y luego la novela propiamente dicha. Y si nos queda tiempo, espero hablar sobre las notas que ella escribió durante y reflexionando sobre la escritura de la novela, que son realmente muy interesantes. Pues arranquemos como digas, aunque yo no aseguro seguir el patrón hasta el final. Ah, no, Ya es sabes que soy que muy caótico, así que aquí tenemos cada uno el papel. Yo trato de seguir la línea y tú tratas de atravesar otras líneas en medio y eso es perfecto. entonces Eh, comencemos con la autobiografía, con Marguerite Bien, Yourcenar y con bien. la escritura de las Entonces, memorias. Inéditos e inconclusos. pasa una cosa muy interesante. Marguerite Yourcenar no se llama Marguerite Yourcenar, o no se llamó de chiquita Marguerite Yourcenar. Ella se llamaba Marguerite de Cayencourt. Tiene un nombre larguísimo que no voy a importunar a nuestros escuchas con mi pésima pronunciación, porque ella se llama Marguerite Guylaine Antoinette Jean-Marie. Guylaine Klimberg de Krayencourt. Imagínate esa cantidad de nombres. Eso no es nobleza, es una burguesía muy acomodada belga. Y hay una historia muy bella que uno podría decir, la primera etapa de su vida es ser esa persona con ese montón de nombres en ese contexto y muy ligada a la figura de su padre. Marguerite queda huérfana de madre muy temprano y ella recibe
una introducción al mundo, más que, o sea, yo diría, su educación es una introducción al mundo de la mano de su padre. Padre es un personaje, el señor Krayencourt es un heredero burgués que no está nada interesado en el trabajo como corresponde, eh, que se asegura de que Marguerite pueda leer pronto, que pueda leer en latín, que pueda aprender griego, eh, y que tenga como un menú de lecturas bastante adulto, digámoslo así. O sea, que este hombre quiere que Marguerite sea su compañera de conversación Conversación durante... erudita, además, no de cualquier conversación, de conversación Sí, sí, erudita, ¿no? exactamente. Mucho más erudita de la que tú y yo podemos tener. Ah, seguro, a mí mi papá me enseñó de fútbol. Por supuesto, por supuesto. Muy Eh, bien. Pero entonces, bueno, eso ya nos habla un poco de por qué pudo haberse interesado de pronto por una figura tan peculiar como la de Adriano. sí, y cómo aparecen no solamente Adriano, sino el hecho de la importancia del mundo romano, la importancia de la civilización clásica y las figuras que pudieron haber rodeado espiritualmente a Adriano, no solamente sus contemporáneos, sino sus antecesores y su posteridad, digámoslo así. Entonces, ella tiene muchos referentes y en un momento dado de la escritura de las notas va a decir que uno de los mejores recursos para imaginar el alma de un hombre es narrar su biblioteca. Entonces, ella ficciona un poco la biblioteca de Adriano, sus lecturas durante los distintos momentos de la vida, qué le parece apropiado para expresar sus sentimientos o para entender su situación. Eso es muy interesante. Entonces, Marguerite desde muy joven lee de todo, lee cosas serias, digámoslo así, lee en las lenguas clásicas y sale a caminar con su padre. Ese es su pasatiempo. Tienen algunas temporadas de vacaciones con unos medio familiares políticos, que es una cosa interesante porque ella se va a dar cuenta muy pronto de las ambigüedades sexuales de la gente y de las dificultades de las parejas y de ese tipo de situaciones difíciles que no son, o sea, que son difíciles de vivir y no son fáciles de hablar tampoco. Y una de de esas situaciones va a ser evocada en su primera obra publicada, de la que nosotros tenemos como noticia, que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate, que es una cosa muy bella, que es un pianista que se va y le explica a su esposa que él no la puede querer como ella quiere que él lo quiera, porque a él le gustan los hombres. Y eso está elaborado de una manera, o sea, es increíble la lucidez para la juventud que tenía Marguerite en ese momento, la lucidez y la elegancia con la que trata ese tema que ya va, o sea, que ya marca muy especialmente intereses sobre la complejidad humana que van a aparecer en muchos de sus personajes favoritos, desde Adriano, desde Alexis, Adriano, entonces está el Alexis, está Adriano, y luego habrá el médico Zenón de Opus Nigrum, que es muy interesante, ujú, tal vez algún día hablemos de esa novela. Bueno, hay un personaje que se llama Un hombre oscuro, como el agua que fluye, pero también, no sé, su pasión por Mishima cuando ya está más grande, etcétera. Pero eso son cosas de las que no vamos a hablar solamente no de... hoy, No pero hoy, tendríamos que exacto. anotar como cosas Podría, para... claro, Sin duda tendríamos que dedicarle un episodio a Mishima. Es una de las muchas cosas que tenemos que hacer. absolutamente, absolutamente. No, por supuesto que sí. Y luego vamos a llegar hasta los 40 y pico de Marguerite, la mitad de su vida. Ella nace en Ujú. 1903 en Bélgica, y muere en el 87 eh, en Estados Unidos. Y bueno, y entonces o sea, la segunda parte de su vida es súper apasionante, pero la primera parte es la formación que la va a hacer capaz de escribir la novela de la cual vamos a hablar hoy. Entonces, Marguerite Yourcenar crece con este hombre que no la manda al colegio y la hace leer, la invita a pasear, la lleva por toda Europa. Son muy afectos a Suiza, pero también van descubriendo Italia
y descubren el Mediterráneo. Y ella va a llegar después del nexo con su padre, pues a pasar temporadas en París, temporadas en Atenas, va a conocer Alejandría, va a conocer el Mediterráneo y es impresionante. O sea, Adriano fue el emperador, eso, si no es el que más viajó de todos los emperadores romanos, está entre los que más viajó por todo el imperio. O sea, Ujú. y eso, y que Marguerite haya podido conocer el mundo que le tocó vivir a Adriano, es una cosa que ella misma dice, yo no sabía que estaba acumulando los lugares de Adriano dentro de mi corazón. Y ese mismo amor que siente Adriano por muchos de ellos, lo siente Marguerite por eso. Entonces, ella tiene una temporada italiana, se interesa por varias tendencias políticas. Es una época muy ruda, la posguerra de la Primera Guerra Mundial o sea, la Primera Guerra Mundial le toca muy joven, es un remesón muy importante para su alma y para su vida, para su identidad. Pasan un tiempo de la Primera Guerra Mundial en Inglaterra, donde aprende inglés, cosa que le va a servir mucho después, y donde comienza a tener sus primeras experiencias sexuales con mujeres. Ya había tenido intereses por hombres y eso es una cosa que va y viene. Es bastante fluida, digámoslo, pero no es que sea una cosa promiscua, no, hay una voluptuosidad y un interés espiritual e intelectual literario por la voluptuosidad que es sumamente interesante. Eh, entonces, ella No, no, pensaba que es un mundo muy burgués, el es suyo. un mundo totalmente Muy burgués. burgués. O sea, estamos hablando de un señor que la educa gracias a su herencia y le deja el Ujú. remanente, pues a lo que buenamente no se gastó. Exacto. Y ella le dedica su primera obra, Ujú. que alcanza a publicar y publica con su nombre original, digamos, su nombre Sí. de Ujú. bautismo. Y ella después hace un acrónimo con las mismas letras de Krayencourt y Ujú. ella crea su apellido, Yourcenar, que no existía antes Ujú. en un signo como de separación con respecto a su padre y a su familia paterna. Ujú. Eh, Se despide de él, digámoslo así, pero ella ya sabe que va a morir y se despide de su padre con un gesto. Y tiene que ser el duelo de esa muerte, que es el duelo de una vida que ya no va a volver. Hay una cosa interesante y es que Marguerite Yourcenar después va a tener la oportunidad de volver sobre su vida y escribir Claro, obras literarias autobiográficas en cierto sentido, ¿no? Uno no podría decir es históricamente perfecto y lo que uno se da cuenta con la biografía de esta señora que es muy juiciosa, Josiane Savigno, es que Marguerite puede mentir sobre las claro. cosas. Y eso es interesante porque en cierto sentido hay una mentira que es poética, ¿sí? No Como, solo poética, o sea, a mí me parece que una de las cosas que podemos aprender en general de la vida es que la memoria y el recuerdo de los acontecimientos es inventiva también. Es decir, uno puede recordar con toda claridad algo que ocurrió en un momento específico de su vida, lo que quieras, un encuentro con el padre, con la madre, con un viejo amigo, la primera novia, pero la reconstrucción de los hechos y el sentido de los hechos puede ser completamente ficcional. Es decir, claro. no apegarse a ninguna realidad porque la realidad es pasajera y uno la construye además para sí mismo. De Ujú, manera que, digamos, a mí, digamos, yo no diría que miente, es al contrario, reconstruye, claro. reinventa, recompone, ¿no? Porque finalmente una vida nunca está acabada, ¿no? Por esto, uno de los nombres de este podcast es Inconclusos, porque la vida, aun Perfectamente. cuando termine, no concluye, No concluye. No porque la concluye. reescritura de la vida es la Pero al vida. mismo tiempo hay una pulsión de coherencia en los que están dados al recuerdo, a ese recuerdo creativo, ese recuerdo poético, ese recuerdo ficcional. Ujú. De alguna manera quieren, tal vez no en la vida, sino en la obra, lograr una especie de explicación coherente de por qué fueron como fueron, de cómo se hizo su carácter o de cómo los marcaron ciertos dolores. Y Marguerite usa, o sea, hace 4 libros, ya estando mayor, sobre su propia existencia.
Cuando digo falso o mentiroso, lo digo en el Ujú. sentido más pícaro posible. Es como una pilatuna. Marguerite cambia pequeños detalles para que ciertas cosas queden más bonitas. Hay un rasgo muy interesante en ella que es que tiene un sentido de la belleza muy importante. Y en el siglo XX tener una pasión por la belleza sin ser un esteticismo amanerado y afectado, es una cosa que se aprecia, porque es una época llena de oscuridades, con muchos grises, donde la literatura estaba abocada al sinsentido. Y esta mujer, conociendo todo eso y conviviendo con todo eso, es capaz de fijarse en la belleza del mundo a pesar de que su juventud está marcada por la Primera Guerra Mundial. Aprovecha los últimos, ¿qué serían esos? Francos de su herencia y hace unos viajes fantásticos por el Mediterráneo. Tiene una buena temporada en Atenas, donde puede hablar griego, donde se enamora de Cavafis, comienza a traducirlo. Va a ser una traducción completa de su obra al francés, que los críticos dicen que no es tan exacta y que no es muy libre y que no sé qué, pero, pero pues es una prueba de amor fundamentalmente. Eh, y en un momento dado regresa, en el final de los 30, cuando la cosa se está poniendo fea. Hay muchas noticias en sus diarios, en sus anotaciones, en su correspondencia sobre el impacto que está teniendo sobre ella ver crecer el fascismo y el totalitarismo, tanto del lado italiano como los movimientos en Alemania, como los movimientos rusos y como el fantasma comunista que también se cernía sobre Europa en los 30. Y entonces ella llega a París en el año 39 y comienza a tener un affair con una norteamericana que se llama Grace Frick, a quien había visto una vez, se habían conocido, pero esta vez como que coinciden en un hotel, se conectan. Y cuando la cosa se está poniendo fea y comienza la invasión de los nazis y de la Polonia y toda la cosa se vuelve mal y como que saben que va a comenzar la invasión a Francia, deciden irse a Estados Unidos. Grace le dice, vente, que allá inventamos qué hacer. Y Marguerite se va con lo opuesto. Se va cruzando el Atlántico con esta mujer, llega a Nueva York y ella habla con un acento y siempre habló, o sea, vivió en Estados Unidos, se hizo ciudadana americana, vivió toda su vida en Estados Unidos, pero hablaba con un acento francés marcadísimo. Entonces se siente un poco rara ella. No viven en Nueva York porque es muy caro, se consiguen una vivienda más arriba en los pueblos de Connecticut y consigue un empleo como profesora de letras francesas y de lengua francesa en un college de señoritas, obviamente. Y parece, según las noticias de sus estudiantes, que era una persona muy apasionada, que le gustaba realmente hacer eso y que, o sea, que hay notas de sus alumnos que recuerdan sus cursos sobre Proust y sus cursos sobre literatura de una manera muy especial. Pero comienza a ocurrir una cosa. Ella es una joven escritora que ha publicado un par de cosas, pero comienza a deprimirse clínicamente, a no querer salir de la cama, comienza a enfermarse, comienza a subir de peso y a bloquearse literariamente. Y cuando ve que el mundo entra en la Segunda Guerra, que Europa está quedando destruida, que el mundo donde, o sea, que no le puede escribir a sus amigos ni a las pocas personas que conocía en el mundo literario, etcétera, pues teme que todo lo que ha constituido su identidad se acabe y ella no tenga cómo recuperarlo. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y uno de sus amigos, conocido más bien, ha encontrado en un hotel de Suiza una maleta que le pertenecía y que ella había dejado allí consignada. Te dije que Suiza era uno de esos lugares que ella había frecuentado con su padre y era como una de esas direcciones a las que la gente podía enviarle correspondencia. Y en esa maleta que ella tiene, o sea, para poder recibirla en su casa, tiene que pedir dinero prestado. O sea, están en una situación muy difícil. Y recibe la maleta y comienza a mirar qué hay. Cartas, libros.
y de pronto ve un manuscrito que comienza con la frase, querido Marco. Y eso hace como un estallido en su cerebro que devuelve a una pasión que ella había olvidado. Y es que ella llevaba, o sea, después de ese momento, cuando ya está casi a punto de cumplir 40 años, sí, estaba a punto de cumplir 40 años. Cumplió 40 años en el 43, o sea que ya los cumplió. Ya ha cumplido 40 años y se devuelve a sus veintitantos, donde había intentado escribir un Adriano, de muchas maneras. Ujú, Y la pasión y el deseo de escribir ese libro renace en ese momento y al renacer, y cuando renace esa inquietud, renace ella, salta de la cama, por decirlo de alguna manera. Y las semanas que siguen al encuentro de la maleta y del manuscrito, o de las partes del manuscrito que están allí, hacen que ella vuelva a la escritura. Inéditos e inconclusos. Entonces, la escritura de las memorias de Adriano para ella tiene un valor terapéutico. Absolutamente, Sea, es algo que la absolutamente. saca de un proceso depresivo, de cambio de lugar, de locación, de aparecer en un lugar que es diferente. Digamos, pierde un poco la brújula de lo que quiere, de lo que puede, lo que quiere hacer y no hacer. Y el reencuentro con su yo del pasado, por llamarlo de alguna manera, le abre la puerta al presente. Sí, sí, a esa, y sobre todo a esa idea apasionante. Ahora que dices que había perdido su vida pasada, también había temido por la pérdida de la civilización, como la conocía, Ujú. de ese mundo lleno de letras y de arte en el que había crecido, que ya igual no va a aparecer de la misma manera. Pues no, pues ya está en Y Estados Unidos, ahí no reaparece nunca de la misma no va a es que reaparecer de ninguna reaparece, manera. ¿no? Pero no Sí, reaparece de la misma manera. Pero exacto. a mí me parece, digamos, lo que nos has contado, me parece que es muy relevante porque nosotros queríamos primero hablar de las memorias de Adriano, pero es claro que las memorias de Adriano están conectadas a la vida de Magritte Yourcenar de una manera, como lo acabas de expresar muy bien, de una manera extraordinaria. Es decir, es una novela que la reintegra, la hace superar un periodo sumamente difícil de su vida y esto cambia completamente y además va a cambiar su vida, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Su vida va. no solo la conecta con su yo del pasado, la saca de una depresión, sino que va a transformar por completo su vida. Claro, y ella misma va a comenzar a entender esos años oscuros y la utilidad que tienen, o sea, que haber sufrido esto, ella ha sufrido la pérdida de su padre, penas de amor, la pérdida de su entorno, la pérdida de su tradición, de su entorno lingüístico, Ujú. ha estado al borde del borramiento y de pronto entender eso le da una perspectiva. Y ella dice, hay libros que uno no debería intentar antes de cumplir 40 años. Entonces, entiende por qué no pudo escribirlo entonces, pero entiende también por qué ahora sí puede escribirlo. Entonces, esta persona por la que he estado sumamente interesada a lo largo de toda su vida, porque ella, o sea, ella dice, yo tenía colecciones de imágenes, me había interesado por objetos, esculturas, camafeos, grabados, que de pronto iban poblando mi cuarto y todo me hablaba de él en cierto sentido, pero yo no había visto nexo hasta que esta frase, que es una cosa que ella misma había concebido, le devuelve la imagen y el deseo de escribir. Venían ahí los libros de historia que había comprado para cumplir su proyecto, había unas notas, etcétera. Pero todo esto pasa como a un segundo plano. Marguerite tiene que ir a reunirse con su pareja en el sur. Grace es una heredera de algo en el sur de Estados Unidos. Entonces, Marguerite lleva su máquina y se monta en un tren y muchos pasajes del Adriano están escritos mientras ella va de camino en un tren a toda velocidad a encontrarse, o sea, cruzando desde Connecticut hasta Mississippi, una cosa muy, muy extraña y ella gana perspectiva del tiempo
del espacio, del sentido humano que la separa, pero al mismo tiempo que la une con este personaje. Y entonces, Pero deja que te interrumpa y te diga una cosa que me parece muy relevante, porque una parte del interés que tenemos en este podcast es de cómo escriben, ¿no? Tú, en oh nuestro sí, episodio pasado, recordabas tú que Hemingway escribía ya a máquina parado, también, de pie, en un lugar específico de su villa en La Habana. sí, sí, Y ahora nos haces ver que Magritte escribía en el tren, también era una ajá, máquina de escribir, mientras sí, hacía un largo viaje, porque viajar del norte al sur de Estados Unidos, digamos, a mediados de la década de los 40, sí, 40, ujú. no era un viaje de unas cuantas horas, era No, realmente no, una son, travesía. son varios días para ir y varios días para volver y todos ellos, ella dice que le ocurren dos cosas, que hay una fase absolutamente maníaca en el sentido de posesión, ella Ujú, se siente poseída por la inspiración y entonces le da rienda suelta a una parte y después hay unas horas, o sea, cuando eso se agota, descansa y comienza luego por una fase de sobriedad, pues así, de lucidez plena, donde ujú. puede corregir. Entonces ella pendula entre esos polos muy distintos y muy intensos, pero que son plenamente complementarios para la labor literaria. Ella se sumerge y se deja llevar por, digamos, la inspiración que la posee. Pero luego vuelve sobre ese momento inspirado con un deseo de precisión y uno se fija en la prosa y efectivamente así ocurre. Además que ella sabe perfectamente que se va a meter en una cosa disputada porque pues los historiadores tienen cosas que decir sobre los emperadores romanos. El género de la novela histórica es un género que tiene sospechas de todas partes. O sea, hay gente que, o sea, los que a mí me encanta la novela histórica y la disfruto profundamente, pero hay gente que tanto en el campo de la historia como en el campo de la literatura desconfía terriblemente de esta forma de escribir. Hay que decir que una de las grandes, grandísimas obras de la novela histórica había sido publicada antes de la guerra, en el 34, el Yo Claudio de Robert Graves, que es Ujú, uno de esos hitos de la novela claro. histórica, que también es una autobiografía en primera persona, basada en Ujú. Suetonio sobre todo, la vida de los 12 Césares, pero digamos, Margarit cuenta con que hay sospecha, entonces quiere ser precisa. Entonces, después de que llega del viaje, va mucho a la biblioteca, se cerciora de que si va a tomar una distancia o se va a permitir una licencia, sabe perfectamente por qué se la va a permitir y va a reelaborar un montón de referentes. Sus recuerdos de los viajes por el Mediterráneo, su gusto por la Villa Adriana, Ella, Adriano. que es un lugar maravilloso que evoca todas las pasiones de este hombre, todas sus inquietudes, están a todas ellas, ha, digamos, rendido homenaje en un solo lugar, es como una especie de templo a su memoria, o sea, es un Es, templo de su memoria, es de la increíble. memoria Yo he de... tenido la oportunidad de estar en la Villa Adriana. Es una cosa absolutamente fuera de este mundo. Es decir, es al mismo tiempo, es difícil describirlo, es al mismo tiempo un gran palacio, pero con esta cosa que tienen los romanos, que el palacio no es realmente interior, sino exterior. Entonces lo que vale es Los al mismo jardines, tiempo la fuente, los jardines, las terrazas en las que se asoma, y en un lugar además, paradisíaco. pues no es paradisiaco, es que está a unos pasos de Roma, o sea, en realidad se Ujú. llega o sea, llegas a una estación del metro al final de una línea del metro de Roma y ahí tomas un camión y más o menos en media hora, un camión común y corriente y en más o Ujú. menos media hora estás en la Villa Adriana, ¿no? Que Esa te la es envidio. es el mismo, está en el mismo espacio donde además más adelante se va a construir otro palacio muy importante y normalmente el pueblo es conocido por este otro palacio y no por No, mira. la Villa Adriana, ¿no? Lo cual, ok, en fin, cada quien decide lo que quiere y que tiene, pues a mí una de las cosas que me sorprendió es que el clima romano y el entorno romano es muy seco, es Ujú. extraordinariamente seco, llueve muy poco y entonces
tiene una vegetación abundante, pero no es selvático, entonces no tiene y entonces al final te da un poco una sensación de austeridad, ¿no? Ujú, Porque no es ni estos grandes palacios blancos, de jardines ujú. infinitos, verdes, ¿no? Sino que es eso, en fin, un lugar que fue planeado, además, como para que fuera perfecto en muchos sentidos. Lo que pasa es que, claro, Mm, uno ve la ruina y es difícil reconstruirlo en su esplendor, dónde estaba el mármol, dónde estaban los colores, pero uno claro. adivina, sobre todo a partir del espejo de agua que está al centro. Y es fundamental. Es fundamental con las esculturas que lo dominan, cómo todo eso fue concebido con una idea de la belleza, con una idea de Ujú. una vida de las relaciones. Pero es muy interesante cómo la conservación de los espacios nos ayuda de nueva cuenta, porque es algo que nos pasó también con Hemingway. La Sí, conservación de los perfecto. espacios permiten indagar cosas acerca de la vida, ¿no? O sea, algo dicen de la persona. Sí. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Creo que hemos llegado al punto en que tenemos que decir por qué Adriano. Es decir, Exacto. ¿qué es lo que lleva a Magritte Yourcenar a escribir de Adriano? ¿Quién es Adriano? Es uno de esos Entendemos seres dignos de la historia, de la biografía y de la literatura, pero ¿por qué escribir sobre él? Es perfecto. Yo, que, ojo, no es, digamos, gracias a ella lo es ahora, pero no era de los emperadores señeros, no era ni el más cruel, ni el más educado, ni el primero, ¿no? no, es un Es, personaje además célebre por ciertas cosas que fueron censuradas mucho tiempo. Una de las cosas, de los objetos más repetidos en el Mediterráneo antiguo son las estatuas de su amante, Antínoe. Esa historia es una historia preciosa de amor que ahorita la desarrollaremos, pero este joven muere siendo perfectamente joven, muere antes de cumplir 20 años. ujú, Y Adriano, sí, eso no es un spoiler, lo eleva a la dignidad, al carácter de deidad, lo integra de alguna ujú, manera en el panteón romano. Y entonces construye templos a Antínoo por todas partes del imperio ujú, y pone estatuas de su amado por todas partes y la gente que se quiere congraciar con él también pone estatuas de Antínoo por todas partes. Y lo mejor de todo, o sea, lo más interesante es que el pueblo acoge el tipo de deidad que el emperador les propone. O sea, no es como, háganme caso y ahora este tipo va a ser un dios, sino, miren, o sea, estuve enamorado de este chico tan bello y todos terminan enamorándose también, por decirlo de alguna manera. Tú no lo sabes, pero un gato que me acompañó a mí por cerca de 23 años se llamaba Antino. Y no, oh, por Dios, Y esa precisamente historia está muy bien. Por, por por las memorias, Antino. por Antino. Sí, hay que Hay mandarle que un rendir saludo, homenaje, hay que hay que seguir rendir homenaje rendiendo no solo al homenaje. gato, sino a la dueña del gato. Ajá, ¿no? Entonces, Y un saludo muy especial a Adriana. claro. No, pero hay que rendirle homenaje al mismo tiempo a Adriano y a Yursenar, Por porque digamos, supuesto. uno nombra a estas criaturas que lo acompañan a uno, inspirados por lo que significa Adriano y lo que significaba Antino, y lo que significa Antino en esa novela. Sí, ahora, tenían como una celebridad oscura a Claro. Adriano, pero al mismo tiempo, el gran historiador del Imperio Romano, Edward Gibbon, había acuñado un término que era los mejores emperadores Ujú, y se refería a Trajano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio y no sé si incluía también a Nerva, que fue el fundador de la dinastía. ujú, Entonces es lo que llaman la tribu española, que comienza a reinar durante algo que es como un siglo largo
Ujú. donde el imperio estuvo en paz, o lo que los romanos Llamaban. llamarían paz, más bien. Sobre eso, el libro reciente de Tom Holland que se llama Pax es muy interesante porque te muestra lo que era el caos del imperio antes de Domiciano. Ujú. O sea, Augusto tuvo una gran idea. El imperio vio durante la dinastía Julia unos periodos brillantísimos de paz, pero unos periodos caóticos también. Ujú. Y luego, para que el imperio se estabilice, tienen que pasar muchas cosas. Cuando Adriano aparece, el imperio es estable y el imperio se ha extendido en su máxima, a su magnitud mayor posible, Ujú. que es la época de Trajano, que Trajano es ante todo un soldado y un conquistador. Cuando Adriano recibe el imperio de su pariente Trajano, dice, ya no más. Ujú. Vamos a llegar hasta aquí y vamos a comenzar a ponerle límites a las cosas para poder cuidar esto. Y entonces toma la decisión de no seguir conquistando y de cuidar lo que hay. Y de tratar de no hacer la guerra en las fronteras, pero imponer un orden marcial. Vamos a ver que de todas maneras, o sea, esa Pax Romana está impuesta por la presencia del ejército Claro. y trae sus problemas. Veremos uno de ellos en un poquito de detalle. Pero entonces, Ahorita. a Yursenar le interesa ese lado como obscuro y polémico de Adriano, es decir, de ser un emperador que tiene un amante hombre y que se enamora profundamente y lo deifica, lo cual muestra, digamos, como algo que además hemos visto que está en la biografía de Yursenar, esta sensibilidad para las complejidades del deseo humano y de la voluptuosidad que Ujú. es lo que rige buena parte de su interés en su obra, ¿no? Esta exploración sobre estos, eso, entretelones de la vida afectiva de las personas. Y Sí. que también está conectada con su historia personal muy inmediata, de su relación con su padre, de su relación con los viajes por el Mediterráneo. ¿Qué otra cosa podría haberle atraído de este Eh, emperador? hay dos cosas fantásticas que me parece que dicen con mucha claridad cómo funciona el interés de Marguerite Yourcenar sobre Adriano. En una de las notas sobre la novela dice, si ese hombre no hubiera mantenido la paz del mundo y no hubiera renovado la economía del imperio, sus venturas y desventuras personales interesarían menos. Entonces, de alguna manera es, ¿cómo es que en una misma cabeza caben todas esas cosas? Y ella se da a la tarea de explorar la convivencia en una mente y en una vida y en un tiempo de pasiones muy profundas, pero muy disímiles. Y eso por una parte. ¿Y eso no te hace pensar en la guerra? Es decir, ella está escribiendo al término de la Segunda Guerra Mundial, que es un momento de desestructuración del mundo, hablando de un emperador que lo que hizo fue poner orden. Claro, Hay un deseo ahí, hay un absolutamente. reconocimiento al emperador Adriano en su labor de pacificación, es un deseo de ella. Sí, porque además de esa labor de pacificación se impuso muy sabiamente, porque Adriano no fue un guerrero, sino un gran negociador y un tipo que sabía que para llegar a un sitio tenía que construir caminos, tenía que salvaguardar los fuertes, que era muy importante que los ciudadanos se sintieran orgullosos de los lugares en los que vivían. Entonces las obras civiles y las obras arquitectónicas fueron algo en lo que él gastó enormes cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero, pero que produjeron prosperidad. Fundó ciudades en los dominios que ya existían, las llenó de bibliotecas, las llenó de plazas, las llenó de templos. Y para él poner plazas, templos, caminos, era velar por la paz, decirle a la gente que había una manera de vivir y de ser ciudadano. Ella entiende eso al nivel político grande y se demora sus páginas con toda tranquilidad explicando las medidas que toma en cada caso y cómo le importa la economía y cómo le importa el comercio, cómo hasta organiza la prostitución. Sí, el tipo es alguien que sabe que ha recibido
el orden, un mundo ordenado, pero ese mundo ordenado hay que darle estabilidad y belleza. Y en cierto sentido, la belleza es una forma de producir esa estabilidad. Eso es muy interesante. Por ejemplo, hay una cosa que Adriano hizo que cayó en el olvido durante siglos, que Mm, fue la famosa muralla Adriana, que es la que divide Inglaterra de extremo a extremo entre el norte y el sur. ujú. Se Es, supo es que, después. sí, pero que es claramente un símbolo de poner Ese, orden, ¿no? Hasta aquí eh, llega. hasta aquí llegamos, hasta aquí somos capaces de cuidar. Si ustedes quieren entrar, tienen que venir y pedir permiso, pero nosotros Ujú, no vamos a ir más allá porque de aquí para abajo se vive a la manera romana. ujú. Y la manera romana son caminos, impuestos, plazas, templos, comercio y la presencia de la fuerza del ejército. Yo, ahora que hablamos, lo que trato un poco como de establecer es, mi reacción al leer las memorias de Adriano fue, y por eso Antinó acabó llamándose Antinó, de un entusiasmo enorme. Y visto en retrospectiva, siempre me ha llamado la atención cómo logra es decir, esa idea, que creo que es lo que se esboza un poco aquí, esa idea que el orden del entorno permite entonces el desarrollo de las pasiones Ujú. internas, ¿no? Sí, Además, esta idea de como, porque la producción de orden siempre es producción de belleza, ¿no? La belleza, por lo menos para algunos, es un cierto orden, es un sí. cierto Y ahí equilibrio, ¿no? comienzan las disputas también. Sí, por supuesto, ¿no? Pero no podemos decir esa es la definición, pero sí podemos Ajá, no, decir no, que hay una cierta idea de belleza en el la orden. idea de orden es esencial a la idea de belleza. Y entonces, el hecho de que tú puedas vivir en un entorno ordenado y en el que estés produciendo orden, te permite al mismo tiempo generar belleza internamente. Sí, Que creo que eso es lo que la figura de Antinó parece representar al final, ¿no? La posibilidad, porque una de las características que subraya Yursenar respecto a Antinó es su extraordinaria belleza, ¿no? La manera absolutamente. en que es visto como un ser de una belleza excepcional, inspiradora, casi divina, porque por eso Ujú, también claro, ahí está esta idea de su elevación posterior. Y entonces, cómo despliega ella alrededor de la figura de Adriano esta apreciación, o sea, creación y apreciación de la belleza y cómo él construye su propia belleza a través del amor a Antino. O sea, a mí me sí. parece que esos son los elementos que a mí me hicieron pensar que las memorias de Adriano eran extraordinarias. Sí, Extraordinarias no solo como una muy buena literatura, una literatura de alta calidad, sino como una literatura que conecta algo muy fuerte a uno, que le sí, deja un que sedimento indaga, emocional. sí, que se mete con aquello de lo que estamos hechos de manera rotunda. Se encara las preguntas, las inquietudes, los deseos más profundos humanos. Hay una cosa cuando dices de que Antino es como el eje de la inquietud por la belleza, hay que recordar que dentro de las huellas de Adriano, o sea, las ruinas que quedan de su paso por la tierra, están las marcas que atestiguan que tenía un enorme interés por los astros, por la observación del cielo. Y eso es una cosa que le viene desde siempre, desde su infancia. eh, y entonces él está siempre inquieto por saber cómo es el cosmos, verdaderamente. Entonces se rodea de sabios, pero al mismo tiempo se rodea de magos. Y él como que va hasta las fronteras mismas de lo que se puede saber, de lo que se puede conocer y de lo que se puede contemplar. Y el objeto de contemplación más maravilloso es el cielo. Que no hay que olvidar que cosmos es orden. Claro. El término cosmos significa orden. Contemplar el cielo es contemplar el orden. Contemplar el cosmos, el orden, e Ujú. interrogarlo por si algo de ese orden existe también aquí abajo.
Exactamente. en el mundo sublunar, en el mundo terrenal. Eh, este, y si nosotros somos partícipes de eso, si hay un soplo divino, digamos de alguna manera, si hay un modo de ser divino en lo humano también. Y por eso, que otra razón del interés de Marguerite sobre Adriano es una nota que está justo al principio del cuaderno, que nos habla no solamente del individuo, sino de su tiempo, de la época que le tocó vivir. Dice Marguerite. Encontrada de nuevo en un volumen de la correspondencia de Flaubert, releída y subrayada por mí hacia 1927, la frase inolvidable: cuando los dioses ya no existían y Cristo no había aparecido aún, hubo un momento único, desde Cicerón hasta Marco Aurelio, en que solo estuvo el hombre. Gran parte de mi vida, dice Marguerite, transcurriría en el intento de definir, después de retratar a ese hombre solo y al mismo tiempo vinculado con todo. O sea, entonces es no solamente el individuo, sino la humanidad del siglo segundo, o di tú, del siglo primero y segundo de nuestra era, la que le interesa a Marguerite. Es una época de gran inquietud espiritual, Ujú, de grandes preguntas, de búsquedas, y donde todavía, digamos, el mundo habitado por la religión olímpica sigue ahí, es la estructura, pero de alguna manera no hay un norte pleno que resuelva el destino. Cristo aún no ha llegado, digamos, o sea, ujú. que sí, no está en el dominio, o sea, los cristianos existen, pero no son la clave del mundo todavía. Y el imperio se ha abierto tanto que le ha dado cabida a A, tantas religiones a dentro todo, del imperio, ¿no? Que claro, es difícil decir que hubiera unos dioses, digo, había unos dioses oficiales, una religión oficial, pero ya no había un norte claro de hacia ¿no? dónde moverse, ¿no? Y esta es una época de entrada de dioses. Hay un momento en el que el propio Adriano tiene que ponerle un orden al panteón y por eso hace un panteón y Sí. hace el Olimpeion en Atenas y todas Ujú, esas cosas fantásticas donde se reúne todo ese universo de referencias, pero en últimas el hombre está solo y elige, en cierto sentido, ujú. y le pregunta al cosmos todo el tiempo por el destino. Bien, Y eso me permite vincular las memorias de Adriano con el Opus Nigrum de la misma Magritte Yourcenar, que tiene, por supuesto, como eje este personaje que está conectado con todo el mundo, pero también con las fronteras de lo que se quiere saber, de lo desconocido, de lo claro. mágico, El en fin, alquimista, ¿no? Es decir, sí, otro tema que atraviesa la obra de Yourcenar de una manera elocuente, ¿no? Es no solo el absolutamente. hombre, es su conexión con el mundo y es su conexión con el cosmos. Y eso, si te das cuenta, nos permite entender mejor por qué elige un emperador. O sea, qué hombre mejor colocado Claro. para representar estas grandes conexiones que Adriano. Sí, y es un emperador que tiene la inquietud precisamente por todos esos niveles. Sí, comparado con la inquietud de Trajano por la guerra o la de Marco Aurelio por la filosofía Ujú, y su cuidado interno, Adriano está por todas partes. ujú, Adriano está en el mundo real en el que viven las personas, pero también está curioseando el mundo de los espíritus y de los muertos, está curioseando el mundo de los dioses, está o sea, en un momento dado hay una cosa que es increíble en términos literarios. Marguerite Yourcenar hace que su personaje Adriano diga en primera persona: yo creo que soy un dios. ujú, No, en ese momento me comencé a sentir como un dios. Entonces dice, cuidado, ¿qué vas a decir ahora? Y explica perfectamente en qué sentido un emperador romano puede, sin estar chiflado, ujú, decir que se cree un dios. Y en últimas dice, yo me creía un dios en ese momento porque podía ser plenamente un hombre. Y eso es fantástico. Eh, Como tú introduces el caos, entonces te puedo contar una parte de la novela en este momento. Todos los historiadores que hablan sobre Adriano dicen que el tipo se inventó la sucesión, que el tipo realmente no era o sea, nunca fue el que Trajano dijo, porque Trajano nunca heredó explícita y públicamente a un sucesor. Solo ujú, tenían un dato.
Nerva había nombrado a Trajano, su sucesor, dándole un anillo de diamantes. Y Trajano lo llevaba puesto y un día, después de una campaña en la que se destaca especialmente Adriano y Trajano como que abre los ojos y dice, este tipo es muy valioso, se quita el anillo y se lo da. Entonces, él hereda la sortija de diamantes, pero nunca las palabras Ujú, explícitas de Trajano para declararlo su heredero. Entonces, las páginas, porque son 10 páginas, sobre cómo se va enfermando Trajano, lo que va de cómo se enferma Trajano a cómo le anuncian que ha dejado una carta, entre comillas, diciendo que Adriano es su sucesor y cómo él asume en un poco un acontecimiento un poco sombrío que él es el emperador. ujú. Es un relato absolutamente tensionante, es un momento de tensión dramática que uno diga, parece de acción en medio de unas memorias, eso es muy raro, pero en ese momento que es de profunda angustia, donde Adriano puede, o sea, tiene solamente dos posibilidades, o consigo convertirme en emperador, o me preparo para que me maten mis enemigos políticos. Adriano confiesa, yo quería el poder para poder ser libre antes de morir. Y en ese momento, la postura, el punto de vista, la actitud frente a su propia existencia cambia y se abre una forma de adultez que no le conocemos. Y Marguerite es capaz de hacer eso muy bellamente. Entonces, tal vez debería contarte como el arco que describe, Pues no si lo sé, quieres. porque fíjate, bueno, a lo mejor, pero Bueno, podemos dejarlo también en suspenso, porque yo creo estamos ya cerca este, del final de oh sí, nuestro claro. episodio. Y a mí me gustaría que nos acercáramos hacia su final hablando de las memorias. ¿Por qué elegir unas memorias? ¿Por qué está escrito en primera persona? ¿A quién está Oh, dirigida las memorias? Porque me parece que eso nos va a ayudar a cerrar el episodio un poco con un tema que nos encanta, que es este cruce entre la historia, la ficción, el aprendizaje de la vida. Y yo creo que la estrategia que ella toma es es. fundamental. Inéditos e inconclusos. Es muy interesante. En las notas hay muchas menciones a sus ensayos sobre cómo quería contar esta historia. En un momento dado pensaba contarlo desde el punto de vista de Plotina, que es la esposa de Trajano, que era su mejor amiga y un personaje bien interesante. O sea, y entonces quería como construir un punto de vista femenino que está como en la sombra y podría haber narrado ciertos aspectos de la vida del emperador, pero dice no. Y hasta que en un momento dado no debo hacer diálogos, no. Escoge la primera persona y le da la forma de una carta de el emperador que ya se siente anciano, no porque esté viejo, porque es un hombre que no muere muy mayor, se enferma pronto, decae y entonces tiene que adoptar a Antonino Pío. Dice, este es un hombre bueno, yo lo voy a adoptar, y hace que Antonino adopte a Marco Aurelio, de cuya educación los dos se encargan como para que el tipo sea aplomado, inteligente, culto y se convierta en Marco la Aurelio, figura que después seguramente terminaremos en algún momento hablando de las hablando de Marco meditaciones Aurelio, por de supuesto. Marco Aurelio. Pero bueno, entonces esa estrategia de que lo que él le quiere decir a Marco va a ser una carta. Y esa carta está escrita en primera persona, entonces le permite jugar con ese encuentro de factores. Le permite decir las cosas más íntimas que hacen de este hombre gigantesco en una posición de poder insuperable, un humano lleno de pasiones, de intrigas, lleno de preguntas sobre el sentido de la vida, lleno de gozos y placeres, y el hombre grande que tiene una idea sobre el mundo que quiere construir. Eso se lo da a la primera persona y le da, digamos que una distancia y una licencia para poder introducir apreciaciones sobre lo que la gente pensó o creía o tenía la opinión común que había sido la vida y la obra de Adriano. Entonces, ella tiene una capacidad para jugar
muy ampliamente con esto. Entonces, Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que en general de los emperadores romanos lo que tenemos siempre son relatos en tercera persona, ¿no? Es decir, gente que escribía acerca de ellos, con sí, excepción de dos, de Julio César, que escribía de sí mismo en tercera persona, sí. y de Marco Aurelio, que propiamente lo que hace es escribir de manera muy íntima, ¿no? O sea, Sí, pero habla de... escribe de sí mismo en segunda persona, tú. Exactamente, Sí, ¿no? Porque hay que decir, yo sospecho que el yo no era algo que existía con mucha claridad en la antigüedad. O sea, como la figura que tenemos nosotros ahora claro. tan fuerte, ¿no? Y esto permite una cosa muy bella y es que Adriano se mira a sí mismo y dice, yo aquí no encuentro así como un núcleo Ujú, pleno, estable, coherente. No, yo veo una multiplicidad. ujú, Y lo que va a permitir este relato es que él llegue desde sus inquietudes y su dispersión de joven, sus años de formación, hasta un momento en que dice, la muerte es inminente, y en el momento de la muerte me llega una carta de Arriano, Arriano de Nicomedia, que en las últimas veces que estuve leyendo la novela para preparar este episodio, descubrí la importancia que tiene este personaje. eh, yo creo que en la vida de Adriano y que Marguerite Yourcenar dice, le voy a dar un poco en la sombra el apoyo de un tipo que intelectualmente es muy sólido y como historiador es inmejorable y que como persona demuestra haber sido un tipo muy especial. Arriano de Nicomedia se dedica a vivir al lado de Picteto los últimos años de su vida para copiar todos sus dichos. Arriano se destaca como militar. Arriano es gobernador de provincias en varias veces. Arriano es el que organiza la situación en la que Adriano y Antino se conocen. Y al final le manda una carta que yo decía, pero esta carta qué es, esta carta qué es, y le descubrí que es un libro, una obrita de Arriano de Nicomedia que se llama El Periplo por el Ponte Euxino, que es un informe de las visitas de un gobernador a toda la parte de los puertos costeros del Ponto Euxino, en el cual él le dice una cosa bellísima. Pasé por la isla de Aquiles y Patroclo en el viaje de regreso y allí vi cómo las gaviotas aleteaban enfrente al templo y las olas salpicaban sobre el mármol con la espuma del mar y me informé por los pescadores y por los habitantes que por esos lados aparece el fantasma de Aquiles y junto a él, como corresponde siempre Patroclo, y ayudan a los marineros cuando están en problemas. Entonces me acordé de ti profundamente porque yo creo que este es el lugar que más evocaría lo que tú has vivido. Y entonces Marguerite retoma esa imagen y dice, me salvó o sea, como siempre, Arriano ha trabajado muy bien y me ha dado un lugar, el lugar en el que yo voy a hacer en mi última travesía, en el lugar en el que yo quisiera estar, al que realmente quisiera irme, por fin es a la isla de Aquiles y Patroclo. Gracias a él he comprendido en mi vida que mi vida pega, que mi vida alcanzaría una forma unitaria no en la vida, sino en un poema, en un mito, en el mito de los dos amantes que están juntos más allá de la muerte. Entonces, cuando Arriano le da por fin este relato en clave poética, mítica, de dos amantes que se encuentran y permanecen juntos para siempre como corresponde, y que además son dos seres, o sea, y Arriano hace como el homenaje a Patroclo, ujú, no tanto a Aquiles, el generoso, el que hace la gran donación de la vida es Patroclo. ujú, Y entonces dices que eso es lo que corresponde a tu situación, eso es lo que dice la verdad de tu vida. Y el tipo acepta su muerte, se reconcilia con su propia vida, con esa meditación sobre la imagen de Aquiles y Patroclo, y se muere con la mejor frase final de una novela que existe, que tal vez no la vamos a decir para que los nuestros lectores la escuchas busquen y la la lean. busquen y la vean. No he visto yo unas memorias con un mejor final.
Y esto nos permite además, digamos, dar cuenta de dos cosas, digamos. Nuestro episodio ha tenido distintas partes, pero dos partes principales, ¿no? Como la escritura de las memorias de Adriano juegan un papel fundamental de reconciliación consigo misma y de curación, en el caso de Magritte Yourcenar, y cómo el mito poético reconstruye al final de la vida, dentro de las memorias de Adriano, la vida de Adriano y le da como una especie de solución, ¿no? Y uno Y, puede, por supuesto, pensar que las memorias de Adriano son ese poema mítico dedicado a Adriano, para que Adriano sea siempre el amante generoso de Antinous por los siglos de los siglos, de los ¿no? siglos. Perfecto. Y Sí. es interesante, es decir, uno, la verdad es que la vida no tiene pistas. Uno no sabe nunca qué es exactamente lo que está viviendo. Que puede ser trascendente, importantísimo, o todo lo contrario, una Ujú. nimiedad absurda que no tiene relevancia al final en la vida. No hay norte, hay muchas interrogantes en la vida. Y el recuento que se hace de las vidas, la biografía sobre Marguerite Yourcenar, las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, nos permiten, me parece, al final, atisbar por qué tiene sentido escribir las vidas, por qué tiene sentido leer las vidas, porque las vidas de los otros son pistas. Sí, Bueno, pero ¿por qué yo me voy a identificar con un emperador romano? Pues no, porque el emperador romano es un hombre, es un ser humano, y en ese ser humano hay atisbos que en un momento determinado pueden ser de mucha significación para uno. sí. A mí me gusta la idea de los oráculos como operación simbólica y de interrogación de ese estilo de cosas. No porque sean la predicción del futuro o nada, sino uno necesita preguntar y recibir un patrón de comparación. Hay gente que cree que el vuelo de un ave presagia X. El punto es tener preguntas y buscar signos y saber que no se trata de que habiendo encontrado el signo has encontrado la respuesta. A partir de que la pregunta te lleva al signo, tienes que interpretar. Y el gran valor de la lectura de las vidas y de las biografías y de las autobiografías y de las de memorias, creo yo, es que nos reta a la interpretación. Y la interpretación puede ser un acto, puede, yo no soy tan puntilloso en eso, pero puede ser un acto de producción de sentido, aunque Es un sea hipotético. Sí, claro, Sí. absolutamente. Es decir, porque al final es eso, veía el otro día una entrevista con Leonard Cohen y Leonard Cohen está relatando su encuentro con Janis Joplin en Nueva York. Oh, Lo dice muy simpático porque dice, bueno, eran los sesentas. Pero nosotros no sabíamos que eran los 60. Para nosotros eran unos días como cualquier otros, ¿no? Y a claro, mí eso inmediatamente me resonó, sí, porque dije, claro, el problema es que de pronto al final eso se carga de sentido, son los sí, 60, sí. cargarlo de Claro, sentido, para ¿no? la canción que Leonard compone sobre ese acontecimiento tiene ese famoso verso que es increíble que el señor gigantesco capitán Leonard Cohen lo diga de la diosa del rock, que es Mm, Janis Joplin, y él dice, "We are ugly, but we have the music." Es exacto. como solamente, o sea, ¿realmente tú estás diciendo eso de ti, Mm, de ella, dos personas tan absolutamente maravillosas? Sí, porque están ahí. porque No están ahí. sabían que eran los No 60. sabían nada, ¿no? Mm, No sabían en quiénes se iban a convertir, cómo los íbamos a ver, cómo se iban a construir. Para sí, ellos era su día a día sin mayor, sí, A mí me parece fundamental la producción de sentido. Es decir, absolutamente. encontrar estos signos y que nos ayudan a ir hilando el sentido que le damos a nuestra propia vida Sí, que siempre es una hipótesis de trabajo, de porque está trabajo. Ah, por supuesto, por supuesto. inédita e inconclusa. E inconclusa. Inéditos e inconclusos. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar la próxima? ¿Tú me dirás?
Ya sabes que Eh, para mí siempre es sorpresa. Vamos a hablar de un amigo tuyo. Te va a tocar trabajar fuerte. Me va a tocar trabajar fuerte. Entonces, estamos hablando de San Agustín de Hipona. Vamos a hablar de San Agustín de Hipona, porque vamos a hacer como, no una serie, pero vamos a producir dos episodios seguidos sobre Agustín. Uno como introductorio de una conversación entre tú y yo, que nos abra el encuentro tanto del hombre como de la obra. Y luego vamos a tener una conversación con dos invitados en la que, o sea, una conversación que en toda justicia ya ocurrió. Yo hice un viaje a Bogotá y me encontré con Viviana Unger y Anderson Santos, a quienes tú conociste en uno de tus viajes, que son dos estudiosos que ambos escribieron trabajos sobre Agustín y me hicieron el honor de acompañarme a hablar de las confesiones específicamente. Entonces, pues, yo siempre quise llegar con elementos de juicio a esa conversación. Entonces, si decides aceptarla, esa es tu misión. Bueno, mi siguiente misión es hablar de mi santo favorito. No, solo tengo un santo favorito, debo decirlo. O sea, tampoco Ok. es que tenga muchos y tenga que escoger uno, ¿no? Es mi santo favorito por muchas razones que expondremos, por supuesto, en el próximo episodio. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Muchas Entonces, gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Esto fue Inéditos e inconcluso. Inconclusos. Esperemos que se hayan entretenido, divertido y quizás aprendido algo de la vida. Que nos acompañen en nuestra próxima conversación. Aquí nos vemos. Hasta luego. Y bueno, Juan, a todo esto, si la gente está enojada con nosotros o muy contenta con nosotros, ¿qué puede hacer? ¿Nos puede escribir a algún lado? Nos pueden escribir, claro, con sus comentarios, críticas, dudas, preguntas, peticiones a ineditingcon@gmail.com. Lo encuentran en la descripción del episodio. Y dime, ¿qué más pueden hacer? Porque ellos nos pueden ayudar mucho, ¿no, Juan? Nos pueden ayudar mucho con sus comentarios en la plataforma, sus reseñas, sus calificaciones y compartiendo con sus amigos, su familia y en sus redes sociales. Y por supuesto, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar ahí todo lo que quieran. Gracias. Inéditos e inconclusos. Un podcast para aprender de la vida en otras vidas. Conducción: Juan Fernando Mejía Mosquera y Ernesto Priani Saizó. Producción: Ignacio Bazán Estrada. Música original de Daniel Villegas. Síguenos en nuestras redes sociales como @inedetincon y comunícate con nosotros a nuestro correo electrónico inedetincon@gmail.com.